Vamos a conversar con la congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio sobre las expectativas que se tienen del gabinete, del gobierno que preside Francisco Sagasti y ahora de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias por su atención. Y voy a comenzar diciéndole algo, que esperé un gobierno de izquierda para que puedan demostrar que son una izquierda democrática. Créame que lo esperé. Pero bueno, ya será en algún momento de la historia. Bueno, cuénteme, ¿cuáles son los retos que usted cree tiene el presidente Sagasti en estos pocos meses de transición? ¿Cree que va a ser un presidente que se va a hacer notar o va a ser como el árbitro del partido, el cual es mejor no hacerse sentir? Bueno, el árbitro del partido siempre es fundamental para el partido, ¿no? Y a veces los árbitros terminan siendo vapuleados cuando cometen muchos errores, ¿no? Entonces es siempre mejor permanecer en la cancha, pero de una manera discreta, y yo sí creo que hay que activar varias cosas, ¿no? Y uno de los temas que me parece fundamental es precisamente, digamos, activar por el tema de la pandemia, ¿no? Que es uno de los asuntos fundamentales. Y junto con eso también uno de los temas, o sea, aparte del tema sanitario, es el tema económico, por supuesto, ¿no? Ok, sobre el tema económico, ¿cuál es el giro que debería de darle este gobierno de transición, sabiendo que mucho no va a poder hacer? ¿Cuál cree que es la medida principal que debe adoptar el presidente y el gabinete en sí? Yo creo que lo que debe hacer en estos momentos es impulsar el empleo. Eso es fundamental. Y el empleo, como usted sabe, se impulsa no con las grandes empresas necesariamente, sino con las MIPES y con las pymes. Y precisamente una de las falencias de Reactiva Perú ha sido que no se ha podido dar tantos créditos a pequeñas empresas. A medianas sí, pero a pequeñas no. Entonces ese es uno de los puntos, digamos, que a mí me parece que es fundamental, que es lo que debe hacer Sagasti, ¿no? ¿Y de dónde sacar más plata, congresista? ¿De dónde nos apalancamos? ¿De dónde sostenemos este impulso, el cual me parece coherente en su propuesta? Porque es la que más genera empleo y es la que más genera actividad económica. No es la gran empresa, es la mediana y pequeña empresa. Son las pymes realmente las que mueven la economía. ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, pues, a ver, sobre esos temas va a haber, en verdad, mucho problema, y ahora justo que vamos a trabajar en el Congreso el tema del presupuesto de la República, pues la verdad que me comentaban ahora en Palacio de Gobierno que, que el ministro de Economía probablemente recorte algunas cosas, ¿no? Y eso va a ser bien duro, porque, digamos, se va a tener que priorizar. Y hay un tema que a mí me parece fundamental, y es que en esta situación tan difícil, ¿no? ¿Cómo generar, digamos, productividad si en verdad se va a invertir el presupuesto de la República, no necesariamente en temas que puedan producir la productividad, ¿no? Pero que van a servir para salvar a muchas familias. Entonces, eso siempre es, digamos, la situación difícil, y Francisco Sagasti va a tener, pues, que tomar decisiones en torno a eso. Ahora, yo creo que él es una persona serena que trabaja hace muchos años en el ámbito del desarrollo y que sabe perfectamente cómo, digamos, poder salir de este tipo de estancamientos económicos que son muy difíciles, verdaderamente. Así es. Ahora, ese modelo de austeridad yo lo he visto en otros países que tienen un corte de derecha. Es más, en Europa el modelo de gestión de la derecha fue precisamente el recorte, la austeridad, cuando de repente lo que se debería hacer es hacer estos shocks, pero conociéndolo a Waldo, he tenido el gusto de tenerlo de profesor en la Católica, Waldo Mendoza, una persona muy, pero muy seria,
y siguiéndolo en sus artículos y sus comentarios, precisamente, efectivamente, él va a estar más al recorte, no porque lo considere una persona de derecha, sino que es como él entiende la política, el manejo de la política monetaria y fiscal. Claro, claro, pero bueno, yo creo que en estos momentos, digamos, han habido también, o sea, gobiernos que, digamos, haciendo una inversión social, sobre todo en este tema de la pandemia, han permitido que se pueda salir de una situación de crisis también. O sea, por ejemplo, o sea, cosas pequeñas, ¿no? Y no muy lejanas, ¿no? A pesar de que nuestro querido país hermano de Ecuador también han pasado por situaciones muy similares a las nuestras, ¿no? Justo en la mañana estaba recordando con unos periodistas en una entrevista toda esa época de Bucarán, de Yamil Maguad, en fin, toda esa situación que fue muy similar a los diferentes presidentes que hemos tenido. Pero, por ejemplo, ellos tuvieron un gobierno que fue el gobierno en teoría progresista y ellos no dejaron, o sea, no digamos, dejaron de utilizar el dólar como moneda, ¿no? Entonces, digamos, o sea, hay, digamos, hoy en día en diferentes países ejemplos de control económico y de austeridad que, bueno, van a tener que funcionar, ¿no? Ahora, el tema es tú dónde escoges ser austero, pues. ¿Dónde vas a hacer los recortes? ¿En las ollas comunes o en el ejército? ¿No? Hay que hacerlo, entonces eso me lo tiene que responder usted, que está en la Comisión de Presupuesto. ¿Dónde van a hacer los recortes? ¿En las Fuerzas Armadas? ¿Aló? Sí, le preguntaba. ¿Dónde van a hacer los recortes? ¿En Fuerzas Armadas? No, yo no estoy en la Comisión de Presupuestos. Discúlpeme. Bueno, entonces, los recortes entonces, ¿dónde se harían? Creo que hay en la eficiencia del gasto público también, ¿no? O sea, no solo se trata de austeridad, sino también en la calidad de la ejecución del gasto de parte de los que componen el Estado, es decir, gobiernos locales, gobiernos regionales y los sectores del país, ¿no? De eso depende, no Claro, sí, solo depende del presidente. pero estoy segura de que ahora todo lo que es gobiernos regionales y municipales van a sufrir un fuerte recorte, ¿eh? Fuerte recorte. Bueno, esperemos. Sin Es la duda, ¿no? realidad. Y ahora el grave problema también es no solamente el tema de recortes en presupuesto, etcétera, sino también de cómo los préstamos sean eficientes, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, Reactiva Perú me pareció importante, fue una decisión en verdad oportuna para el momento, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando uno iba analizando, había cantidad de préstamos a estudios de abogados. Y francamente, yo soy abogada, pero no le daría, digamos, tanto financiamiento a estudios de abogados como, no sé, o sea, otras pequeñas empresas que tienen que ver con, no sé, panaderías, etcétera, que bueno, o sea, necesitamos más panaderos que abogados, ¿no? Se debió evaluar de repente un poco más de productividad, como lo decía hace usted en un momento, en el cual hay que ver, pues, ¿no? Una empresa que hace comercio, de repente necesita más apoyo que un estudio de abogados que da el servicio legal y lo va a seguir dando, ¿no? Por ahí va el tema, no tanto la facturación. Sí, exacto. Fue muy fría de repente. Con lo cual usted me está diciendo que sí, le parece bien un viraje, unas mejoras en la propuesta económica que proponía María Antonieta Alba, entonces. Mejoras, sí, claro. Por ejemplo, nosotros sí nos parecía bien que se den bonos, ¿no? Pero la forma como se dieron los bonos fue tan caótica que al final la gente no sabía cuándo le llegaba el bono, si no le llegaba. De pronto a alguien le cayó el bono en su familia y no sabía y fue muy caótica. Había muchos bonos, el bono 1, el bono 2, el independiente, su familia no sé qué, el bono universal 1, no sé cuántos. Entonces, todo eso fue, digamos, es una mala administración, ¿no? O sea, pudo ser más eficiente. Y claro, por ejemplo, fue importante de que se hicieran los depósitos, sobre todo en algunos jubilados que por ahí les cayó su bono, ¿no? Pero junto con eso, o sea, cómo llegar, digamos, a sectores muy amplios, que era a través, pues, del programa Juntos, etcétera, pero por ahí también, digamos,
posicionando el tema del bono. Pero más allá, digamos, la entrega, que fue deficiente, yo creo que la estructura del programa no previó que la pandemia iba a ser más larga. Y bueno, digamos, si tú haces una entrevista a un epidemiólogo, te va a decir que una pandemia dura 2 o 3 años. Nos faltó un Entonces poquito. había, claro, de previsión y creo que más de mayor articulación con la ciencia, que eso es algo positivo que va a tener Sagasti, por ejemplo, porque Sagasti ha trabajado muchos años en el CONCITEC y es un hombre de ciencia, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido va a poder articular, por ejemplo, el tema de las pruebas moleculares para que sean eficientes, para que sean masivas, ¿no? Y para que se produzcan en el Perú. Y bueno, y el tema de las vacunas, que ya todos están bastante tensos con el cambio de gobierno, me imagino, viendo la posibilidad de quién digamos, va a ser el laboratorio que finalmente va a dar las vacunas a los peruanos. A propósito de la tensión del cambio de gobierno, ¿por qué la posibilidad de que usted sea la presidenta generó tanta tensión, doctora Silva Santisteban? Bueno, en primer lugar creo que porque soy izquierda, ¿no? Entonces piensa que soy una, no sé, pues súper chavista, hiper madurista, ultra no sé cuántos, cuando yo tengo una trayectoria de muchos años y bueno, es cierto que tengo un pensamiento en el que pienso que la redistribución es sumamente importante, pero soy, creo, una persona sensata y racional, siempre lo he sido toda mi vida. Y además, no sé, o sea, es increíble cómo las personas son tan prejuiciosas y cómo ha habido tantas noticias falsas, estas fake news, ¿no? Justo estaba conversando ahora también con una periodista y no sé qué me preguntaba y decía, pero si yo tengo un doctorado en la Universidad de Boston, o sea, para no sé, pues para un... En el imperio, digamos, claro, en el centro del imperio, ¿no? ¿Sabía? Entonces, o sea, tiene alma mater ahí con Keiko Fujimori, ¿eh? Tienen algo en común, mire cómo es la vida. Sí, la gran diferencia, mi estimado, la gran diferencia es que yo estudié con una beca presidencial de la universidad que me la dieron por mis méritos y la señora Keiko con la plata de todos los peruanos. Nosotros. Yo hice una investigación al respecto y le doy toda la razón. Fue así. Fue así mientras decía Montesinos que ganaba 2.000 soles y su padre también otro sencillito. Y fue así. Yo averigué bastante bueno, bien eso. La Universidad de Boston es la universidad, una de las más caras de Estados Unidos. Después del MIT está Boston y después está Harvard, ¿no? Es la de los pitucos, Boston University. Exacto, así es. Cuesta $45,000 el semestre. Así es. ¿Y cómo salió de izquierda? ¿Cómo alguien de izquierda está en la Universidad de Boston? La miraban rara. No, porque la Universidad de Boston tiene un sector que es súper progresista y precisamente los profesores súper progresistas me dieron la beca. O sea, yo tenía una beca del rector de la universidad. No era tanto. Mire, mi beca era bien austera. Y yo fui a estudiar con mi pequeña cuando tenía 11 años. Nos fuimos las dos solas. Porque teníamos que hacerlo, lo tenía que hacer en ese momento. Y la verdad que vivimos con compañeros peruanos, éramos un montón metidos en un departamento, pero el objetivo era precisamente estudiar, terminar la universidad, y la verdad que yo le agradezco muchísimo a la universidad, a los profesores y también a los profesores de la Universidad de Harvard, que me permitieron ser asistente de investigación y utilizar todas las bibliotecas que hay ahí y todo, bueno, todo lo que es la infraestructura de la Universidad de Harvard, que es extraordinaria, ¿no? Así es. Entonces, de verdad, yo tenía una educación privilegiada. Yo soy, en realidad, una mujer privilegiada en este país, pero le cuento que toda mi educación ha sido gratuita. Le creo, y además lo he visto porque he seguido un poco su trayectoria y al mismo tiempo también de manera familiar lo he vivido. Así que sé que las cosas son así. Y sé también las libertades que hay en las universidades de los Estados Unidos, especialmente en tener una pluralidad y una diversidad entre sus estudiantes, ¿no? Y además el incentivo que dan y el apoyo que dan. Y depende ya de cada uno
que quiera desarrollarse. Exacto. La gran cantidad de mis compañeros eran chinos. De verdad. Pues de ahí aprendió el capitalismo de repente también, congresista. ¿Ah? Sí, Bueno, bueno. a mí me hubiera gustado realmente Dígame. verle en la acción del Ejecutivo, ¿no? Ver esa izquierda democrática, la cual es tolerante, pero se crearon pues estos mitos, estos monstruos. Vamos a verlo también en la gestión de su colega Mirta Vázquez, presidiendo el Parlamento, si es que vamos a poner más medidas, más controles, más regulación al sector privado, o vamos a detener las inversiones desde el legislativo. También con la perspectiva de lo que se puede hacer en una transición, ¿no? Como le decía al principio de la entrevista. Claro, claro, sí. Ahora, yo confío mucho en Mirta y también en Luis Roel y en Martínez Fernández, que son tres personas completamente diferentes, y creo que van a poder tener una buena empatía para poder llevar adelante la agenda que tenemos, que es una agenda tremenda, tremenda. Y además, bueno, no solo eso, sino que tenemos pues también investigaciones, acusaciones constitucionales. Va a haber, me imagino, más adelante el levantamiento de inmunidad y todo lo demás. Y eso va a tener que afrontarlo Mirta, con un parlamento que va a tener que apoyarla, ¿no? Entonces yo creo que algo fundamental de su gestión es ordenar la casa, digamos, hacer lo que tenemos que hacer, que es legislar, poder hacer plenos ordenados, que tengan, digamos, que se pongan en movimiento leyes que sean verdaderamente importantes, que podamos debatirlas profundamente y que podamos servir al Perú y dignificar el Parlamento, que es nuestro objetivo desde que ingresamos al Congreso. Bueno, esa tarea ya es más difícil porque realmente no es que sea malo, sino que realmente ha sido complicado. El Parlamento no ha tenido el comportamiento a la altura de lo que el Perú necesitaba. De ahí lo demuestra que sí, pero hay que hacer la autocrítica. Yo ¿cómo voy a criticar un Parlamento en el cual mi padre ha sido parte de muchísimos años, ¿no? Yo creo en las instituciones, pero también han tenido mucho pulso y hay responsabilidad de todas las fuerzas políticas, y ahí hay que ver pues cómo se mejoran los procesos de participación política de parte de los miembros de los partidos, y eso también, no sé si se dará una ley de reforma de partidos políticos. Quiero terminar con una chiquita, congresista. ¿Ustedes van a pedir asamblea constituyente o no? Bueno, ahora, fíjese, nosotros estamos en el tema de la asamblea constituyente de hace años. Y usted, que ha haber ido muchas veces al Parlamento, sabe que Javier Díaz-Canseco también hace años, y yo me acuerdo que he tenido varias reuniones con Javier para ver el tema del cambio de constitución. Ahora, lo que yo creo es que debemos de abrir un debate público, un debate con los jóvenes, un debate con las personas que están movilizadas para entender qué implica una nueva constitución y cuáles son los contenidos que debe tener. Porque una nueva constitución no puede ser pensada con que 100 personas se van a reunir en un palacio para invitar a sus técnicos y que los técnicos y esas 100 personas hagan una constitución del Bicentenario. Eso sería tremendamente mal, terrible. Lo que hay que hacer es que hay que recoger de la población las necesidades diversas y urgentes. Y, por ejemplo, ayer yo me reuní con varios dirigentes estudiantiles que han estado movilizados precisamente de las marchas de varias universidades, incluyendo la Villarreal. ¿Por qué dirá incluyendo la Villarreal? La Villarreal ya no es aprista, ya. Sí, pero sí. Bueno, pero la Villarreal es una universidad pública importantísima que en los últimos años ha cobrado cada vez más importancia, y en el ámbito en el que yo trabajo, que es el ámbito de la literatura, cada vez son más mejores, ¿no? Y bueno, pero estos jóvenes, yo me quedé sorprendida porque me dijeron, miren, nuestra agenda es la siguiente, A, B, C, D, y lo que proponían era realmente
producto de un análisis político fino de la realidad. Y eran chicos de la Ruiz de Montoya, de San Marcos, no, de San Marcos no estaban, justo de San Marcos faltaban, pero estaban también los de la Agraria, estaban de la Católica, y bueno, varios. Y lo que ellos, por ejemplo, ellos proponían una ley de reforma de la Policía Nacional. No solamente, nos decían, no solamente modificar este último decreto legislativo, sino que tiene que haber una reforma completa de la Policía Nacional. Pero ¿hay que hacer reforma constitucional o es un tema de principios de es mejor hacer una constituyente y no tener pues una constitución que nació de la dictadura de Fujimori? ¿Es por eso, es una reivindicación de principios o es mejor hacer una reforma que de repente sería inclusive hasta más rápida y menos traumática? No, tiene que ser yo creo que es en primer lugar un tema de digamos, de un cambio constitucional, porque estamos en estos momentos en un momento constituyente. Estamos. Usted es abogado, ¿no? No, gracias a Dios. No, es comunicador. Acuérdese, yo fui alumno de Waldo Mendoza y yo estaba en sociales. Por eso soy más rojo, pues. Soy de sociales. Sí. Pero lo que sucede es que en el ámbito de la Constitución se habla siempre de un momento constituyente, pero para que se dé ese momento constituyente debe darse previamente un momento destituyente. Y entonces hemos atravesado la pandemia y esta crisis política profunda, que son dos momentos destituyentes. Y es el momento de reconstituir la nación a partir del Bicentenario. Y la generación del Bicentenario, que son los que están en la calle, lo quieren así. Y eso me parece importante. O sea, no se trata solo de reformas. No es solo la reforma política, la reforma policial, la reforma del Poder Judicial, la reforma educativa. No son solo reformas. Correcto. Es repensarnos como país. Correcto, congresista. Yo le agradezco porque me ha dado bastantes minutos. Mire, le he robado. Además, yo quería entrevistarla personalmente después de todo esto que ha pasado. Y de verdad que le deseo el mayor de los éxitos y también reconozco el desprendimiento que usted ha tenido para poder encontrar una paz social para el país y una gobernabilidad para el Perú. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muy amable, y bueno, creo que como muchos otros que nos están escuchando, su padre y mi padre nos enseñaron a amar el Perú. Así es.